Muy buenas a todos y bienvenidos a Directores de Orquesta. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo, iba a decir episodio, pero bueno, vídeo de Directores de Orquesta, ya hablando de todo lo que ha pasado este fin de semana. Yo soy Juan Arrufat y estamos aquí con Isra Calero, muy buenas. Muy buenas a todos, chicos. Primer vídeo de martes, primer vídeo donde vamos a repasar pues, lo que ha sido toda la jornada de este fin de semana y también el partido del lunes. También comentaremos un poco cómo han sido las otras 4 grandes ligas y justo este fin de semana también hemos vivido el acontecimiento de la histórica final de Copa África. Efectivamente, hemos tenido muchas cosillas en este fin de semana y vamos a intentar hablar de todas ellas. Tenemos que hablar, bueno, para que la gente entienda un poco también cómo va a ser esta estructura de vídeos y todo eso, Exactamente. es centrado la gran mayoría en fútbol nacional, por así decirlo, fútbol español, la liga, pero antes de hablar de todo ello, como ha dicho Irra, vamos a hablar un poquillo de actualidad de las grandes ligas europeas y de esa final de la Copa África, que bueno, para los que me sigáis en Twitter o los que sepáis, sabréis que soy un gran fanático del fútbol africano, entonces es algo espectacular que tenemos que nombrar. Exactamente, así que sin más dilación vamos a ir con los teloneros del día de hoy, con los teloneros y empezando ya con la Premier League. Cosas a destacar de la Premier League y es que el Arsenal se aleja todavía más tanto del Manchester City como del Aston Villa. El Manchester City perdió en el derby de Manchester frente al Manchester United, debutó Michael Carrick y al final le plantó cara a un Manchester City que estuvo totalmente neutralizado y tampoco el Aston Villa aprovechó ese pinchazo del City y el Arsenal pues está totalmente alejado de esos dos equipos y para mí uno de los equipos también más temibles en toda Europa. O por otro lado tenemos la Bundesliga donde va reinando el Bayern Múnich, ya le saca 11 puntos al Borussia Dortmund, un Bayern Múnich que la verdad da miedo el cómo está el equipo germano, ya en clave Champions y en propia clave nacional. Un ejemplo ya, este último partido que jugaron de liga frente al Leipzig, donde consiguieron un arrollador, 1-5 a favor el conjunto bávaro. Luego, por otro lado, el Borussia Dortmund, ese 3-2 contra San Pauli, que aún así, pues bueno, pese a esa victoria, sigue estando a toda esta distancia del Bayern, que la verdad habrá que ver ya esta semana en Champions cómo van las cosillas. Volando ya al sur de Europa, volando al Mediterráneo, aterrizamos en Italia, una de las ligas que están más peleadas, muy calentita la liga italiana, donde tenemos al Inter de Milán como líder a tan solo 3 puntos, su máximo rival, el Milan con 46, le sigue el Napoli con 43, la Roma uno menos con 42, ya en quinto puesto está la Juventus con 39 y ya un poquito más alejado el Como de Cés Fábregas con 34, la liga italiana muy intensa, está cogiendo poco a poco ese nombre que le caracterizaba hace muchos años y creo que va a ser seguramente la liga más entretenida esta temporada. Y luego, por otro lado, tenemos la Liga Francesa, la Liga 1, una liga en la que, bueno, siempre se comenta el hecho bueno, la liga del PSG, la que siempre está ahí el PSG como líder, pues tenemos sorpresa. El Lens es el que está gobernando esta Liga 1, un punto por encima del Paris Saint-Germain, donde en esta última jornada, pues hemos visto cómo ambos han conseguido ganar sus respectivos partidos, pero genera mucha curiosidad lo que vayamos a tener en la siguiente jornada, porque tenemos encuentro entre el Lens y el Olympique de Marsella. En Marsella, el Olympique de Marsella tercero, 35 puntos, 42 el Paris Saint-Germain, 43 el Lens. Así que muchas cosillas interesantes las que tenemos en esta liga y en todas las ligas europeas. Y ya para cerrar, como hemos mencionado anteriormente, la final de la Copa África que finalmente se llevó Senegal. Brahim Díaz perdonó en los últimos minutos de la segunda parte con un penalti fallado. ¿Y quién marcó, Juan? Marcó el bueno de Pape Gueye que ha hecho una genial Copa África con un zapatazo brutal. Los chicos liderados por Sadio Mané, que después de todas las polémicas que hubo y todo eso, pues bueno, Sadio Mané fue el que dijo, vamos a seguir jugando, siguió jugando Senegal y se llevó la final de ser el nuevo monarca del fútbol africano en territorio marroquí. Y con esto finalizamos los teloneros del día de hoy y ya pasamos al primer acto. Al primer acto de este fin de semana que comenzó con un Real Club Deportivo Español 0, Girona 2. Bueno, sí, la verdad que tuvimos ese partido de viernes que fue ya, pues, empezar el fin de semana
con un poco sorpresa, ¿no? Porque veíamos Derbi a catalán. veíamos eso, un derbi catalán, un partido que de viernes, que puede ser de estos que engañan un poquillo, es decir, un partido en viernes no es tanto como un partido de fin de semana. Yo creo que sacamos cosillas de este partido, más allá bueno, de ese resultado 0-2 para el Girona, porque yo creo que estamos viviendo en estas últimas semanas la resurrección del Girona. Era un equipo que estaba bastante hundido en la parte baja de la tabla y con ese doblete de penaltis de Banat, que bueno, ahora seguimos hablando, pero que únicamente quiero hacer este comentario de los penaltis. Vemos un penalti que para Dimitrovic, luego Banat, bueno, se tiene que repetir, marca, luego el penalti que le dan a Asprilla es un poco raro. Bueno, cosillas un poco extrañas, la verdad, las que han pasado. Pero bueno, el Girona en general, la verdad que me gustó bastante con un gran Tomás Lemar. Sí, la verdad que Girona hizo un gran partido, jugó muy pero que muy bien, totalmente distinto a lo que habíamos visto a principio de temporada y para mí hay que destacar sobre todo el segundo penalti que le pitan al Girona, el penalti de Asprilla, que literalmente el jugador colombiano se tropieza consigo mismo, nadie le toca y ni el No. VAR llama al árbitro de campo y creo que pitan un penalti que habla pues bastante claro del nivel que está transmitiendo últimamente los árbitros españoles, que está siendo bastante cuestionable, la verdad. La verdad que sí, es bastante cuestionable bueno, esa ejecución del árbitro de decir que ese era penalti sobre Asprilla, sobre todo por el momento que era de partido, ya al final, no sé, se me hace un poco extraño el cómo pita esta pena máxima. Y bueno, hemos hablado del español, bueno, del Girona, que también quiero mencionar a Arnau. Arnau que es un cumplidor, la verdad, en el Girona. Sí, siempre cumple, siempre Sí, cumple. ya sea de central, lateral, ahora ya de centrocampista, que bueno, que el pobre Arnau pues se va a perder el partido contra el Getafe en Montilivi por la quinta amarilla, así que habrá que ver qué pasa en ese centro del campo del Girona, bueno, esa llegada de Echeverri también, el tema de Fran Beltrán que parece que ya va a llegar al propio Girona, la vuelta de Unagi y también el movimiento dentro de la portería con Ter Stegen, que parece que hasta al caer, que yo creo que ya sería la guinda al pastel para este Girona que está en resurrección y que a mí sigue sin convencerme demasiado Gazzaniga. Yo creo que le puede venir bastante bien el bueno de Marc-André Ter Stegen a la portería del Girona. Gazzaniga a mí también me genera ciertas dudas. Creo que es un buen portero, pero que muchas veces tiene esos errores que le penalizan bastante, ¿no? Creo que al final, por ejemplo, el año pasado recuerdo un partido en Champions contra el PSG que aguantó bastante bien el Girona, pero por un error grosero de Gazzaniga acaba perdiendo. Y es que eso es al final el portero argentino. Te puede dar cara o te puede dar cruz. Y creo que la incorporación de Marc-André Ter Stegen puede ser, vamos, súper top, la verdad. Luego la vuelta de Unagi, la incorporación de Echeverry, creo que también puede ayudar al medio del campo del Girona, que está subiendo para arriba y que puede dar la sorpresa en la segunda parte de la temporada. Efectivamente, y bueno, para mencionar algo del español, tuvimos algunos picotazos de los Pericos, con ese cabezazo, por ejemplo, de córner de Cabrera, y bueno, y el gran partido también, como siempre, ya nos está mal acostumbrando el bueno de Carlos Romero, con esas subidas por el lateral zurdo, que está siendo una auténtica barbaridad. Así que bueno, pincha el español, pincha en esta lucha europea que tiene y que bueno, ve cómo se les van acercando los equipos que vienen detrás, que ahora seguiremos comentando. Así que bueno. El siguiente partido que tenemos en este primer acto es ese Atlético de Madrid contra el Alavés, partido en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid se llevó la victoria por 1-0, donde vimos a un Alavés, la verdad que sobre todo en la primera parte resistió bastante, me gustó bastante el cómo el Chacho Coudet hizo que el equipo achicara espacios para evitar esos pases peligrosos del Atlético de Madrid y vimos a un Atleti que, bueno, que lo intentó con un Pablo Barrios espectacular y que llegó al final ese gol con ese remate de cabeza absolutamente impresionante de Sorloth, con esa asistencia del propio Pablo Barrios. La verdad que sí, el Chacho Coudet está consiguiendo crear un bloque defensivo bastante difícil de penetrar. Además, tienen un porterazo como es Sivera, pero no fue suficiente. Le falta pólvora arriba, es algo bastante evidente a este Sí. Deportivo Alavés. La salida de Quique García ha hecho bastante daño, la verdad. Y el Atlético de Madrid, que dominó el partido de cabo a rabo, lo único que no tuvo suerte de cara a puerta, aún así se llevó el partido con ese gran cabezazo de Sorlo. También destacar el partido de Almada, que me gustó bastante, el argentino, estuvo bastante participativo, aunque no tuvo suerte de cara a gol. Volvió Baena, que dio un disparo al poste y luego, pues, qué decir de Pablo Barrios, nivel selección, tiene que ir convocado 100%. Para mí es el motor del centro del campo del Atlético de Madrid y que poco se podría entender de este equipo en la creación de juegos si no es por él.
Efectivamente, y bueno, has mencionado Almada, luego entra Baena, que hemos visto cómo han ido cambiando este tema de los minutos para cada uno y todo eso, y ya entra Baena y te deja ese chute espectacular que impacta contra el poste, dejando ya la calidad ahí del bueno de Alex Baena también, que no partió como titular, pero nos dejó varias pinceladas. Así que bueno, el Atlético de Madrid gana en un partido que sin ser demasiado brillante en el apartado ofensivo, terminan cumpliendo, resolviendo, consiguiendo esos puntos que consiguen igualar al Villarreal en esa lucha brutal que tenemos por esa tercera plaza de liga. Exactamente, y ya cerrando este primer acto, nos encontramos con un Getafe 0, Valencia 1. El Valencia consigue salir del descenso y mete en el descenso al Deportivo a la vez. Un partido bastante reñido, la verdad, un partido que estuvo muy empatado desde el minuto 1 hasta el 90, pero con un detalle, con un pase de Ugrini Chaga ya finalmente consigue llevarse el partido el conjunto che, que no está atravesando un buen momento, la verdad, la presidencia de Peter Lim, pues bueno, lo que lleva siendo desde hace años, una gerencia absolutamente negativa, no hay nadie al volante, como podría decir cualquier persona. Es un equipo que ahora mismo viaja sin rumbo y veremos cómo transcurre la temporada del conjunto valenciano, que va a pelear por el descenso yo creo que hasta la última jornada, y luego un Getafe que pues tiene ese mismo problema de siempre, no tiene jugadores capacitados para resolver partidos, muy pobre de cara a gol y que va a intentar también resistir con lo que tiene y con lo que pueda. Sí, este asalto al Coliseum del Valencia se entiende por esas dos cosas. Este aire que le da al propio Valencia, que está en una situación complicada, y luego tenemos un Getafe que sigue metiéndose en líos. Empezó la temporada el equipo de Bordalas, la verdad que bastante bien. Lo que pasa que al final se han terminado viendo las costuras de este equipo, que la Totalmente. capacidad ofensiva es completamente nula. No, más allá del juego de los Luis Milla, Arambarri y todo eso, vemos cómo llegan a la fase ya de tres cuartos de finalizar y falta alguien, falta esa referencia en ataque que era Cristán Tusuche y que no han conseguido encontrar a nadie que sea ese reemplazo. Entonces, bueno, el Valencia consigue esta victoria con ese gran gol. La verdad me gustó el gol del Valencia con ese pase a Santa María que hace que atraiga toda la defensa del Getafe, dejando el hueco a Gallá. Luego buscan ese pase hueco a Ugrinic, perdón, a Gallá, y la finalización del capitán Che, picándosela justamente a David Soria, me parece espectacular. Una buena forma de romper el esquema defensivo del Getafe, que tienen que ser por estas cosillas y sobre todo en lo que es el Coliseum, que es un estadio siempre muy complicado de vencer. Así que 3 puntos de oro para el Valencia y con los que terminamos este primer acto. Vamos a empezar con este segundo acto, con ese partido que tuvimos en Balaídos, ese Celta de Vigo contra Rayo Vallecano, dos equipos que están en Europa, están jugando competiciones europeas, Celta Europa League, Rayo Vallecano Conference League. Lo que pasa que vimos un 3-0, un resultado que la verdad es muy abultado. Es un partido en el que vimos a un Rayo Vallecano que sí que hasta el minuto 40 compitió bastante bien. Tuvo incluso en ese minuto 40, que es cuando marca ese gran gol a base de una combinación de pases, el Celta de Vigo. Vemos como el Rayo Vallecano estaba en su mejor momento, llegando con peligro, jugando bastante bien. Lo que pasa que el Celta, pues bueno, está en un momento en el que le sale todo, está de dulce el equipo gallego. Entonces, bueno, yo creo que fue un partido que hasta ese momento estaba igualado, pero ya llega el primer gol del Celta, luego después el penalti Brian Hill, más luego la expulsión de Bono Belmendi, y ya fue como una consecuencia de repente de catástrofes que hicieron que el equipo de Vallecas pues se hundiera. Sí, la verdad que el Celta para mí está siendo uno de los mejores equipos de esta temporada. No comenzó muy bien, muchos No. empates seguidos y le costó arrancar el equipo de Giraldez, pero es que ahora mismo está de dulce. O sea, ganó al Real Madrid en el Bernabéu, plantó cara al Barça en Balaídos y lleva una racha espectacular. Tiene a toda la gente enchufadísima, el conjunto vigués. Sus carrileros súper importantes, quería mencionar el sistema que utiliza Claudio Giraldez a la hora de atacar. Ayer marca Carreira, marca Javi Rueda, o sea, le da mucha importancia a los carrileros que se convierten en dos extremos prácticamente a la hora de atacar, y yo creo que eso fue uno de los principales factores que le hicieron bastante daño al Rayo Vallecano. Además, Mendy hace una entrada criminal que acaba obviamente con su expulsión. La verdad que está siendo muy criticado el futbolista del Rayo Vallecano por sus últimas actuaciones, sobre todo por entradas y patadas muy violentas por su parte, y que yo creo que también le va a servir para recapacitar esta tarjeta roja.
Pues veremos a ver qué pasa con estos equipos, que bueno, el Rayo Vallecano ya está a la espera de ver quién va a ser su rival en la Conference League y luego por otro lado el Celta de Vigo esta misma semana tiene encuentro en la Europa League. Continuando con este segundo acto, tenemos que hablar de un Elche-Sevilla, que bueno, que antes de hablar de todo ello, si yo os digo que en la jornada 4 estos dos equipos se enfrentaron y quedaron 2-2, ¿cómo habrán quedado en esta jornada, Irra? Efectivamente, quedaron también 2-2. Resultado totalmente espejo tanto el de la ida como el de la vuelta, en el que hemos visto un Elche prácticamente imperial en el partido, un juego que está siendo, pues como durante toda su temporada, brillante. Un gran Germán Valera que quería destacar su partido, me encantó, hizo un muy buen partido. Aleix Febas también, de hecho fueron los dos autores de los tantos del conjunto ilicitano. Y luego también quería destacar la figura de tanto Iñaki Peña como Blajodimos. Creo que también ayer fue un partido de porteros, sobre todo el del portero griego del Sevilla, que se hace un auténtico partidazo, y yo creo que el empate tampoco se hubiera entendido sin la actuación del ex Benfica, ¿no? Sí, la verdad que creo que se refleja un poco el gran mercado que hicieron ambos equipos en ese final de mercado veraniego. La incorporación de Iñaki Peña yo creo que sumó bastante a lo que es este Elche y Blajodimo se ha convertido en amo y señor de la portería sevillista, la verdad. Tuvimos a un Sevilla que sí que es verdad que volvió a cometer fallos en defensa. Es un Sevilla que está fallón, le cuesta y sobre todo detecto mucho esas pérdidas en ataque, sobre todo veo que cuesta mucho bajar a muchas Falta de personas. talento, ¿no? Quizá Efectivamente, también. Entonces, creo que ahí lo complementa muy bien con un Blajo Dimos que está imperial siempre y que da una seguridad de los mejores impresionante porteros de la liga. a, a este Sevilla. Entonces, bueno, teníamos a este Elche dominando muchas partes del partido, con ese, bueno, Febas, que está haciendo una temporada impresionante. Posiblemente, si miramos ahora mismo lo que llamamos de liga, entraría un once ideal, el jugador Posiblemente. del Elche. Y del Sevilla quería mencionar, bueno, a Acor Adams que vuelve de la Copa África, marcó 3 tantos con la selección nigeriana, con las Super Águilas, y ahora pues bueno, entra y mete 2 goles. Sí que es verdad que el primero se lo encuentra con ese rebote y todo eso, hay que estar, y el segundo es un penalti, la verdad, que la verdad está muy bien lanzado, así que Acor Adams parece que ha venido con el plus, de África. Además le viene muy bien estos dos goles al Sevilla porque venían en una situación en cuanto de cara a gol bastante preocupante. No marcaban goles desde hace muchísimos partidos y de hecho en la retransmisión de DAZN lo destacaban, ¿no? Que llevaban más de 300 minutos sin encontrar puerta y bueno, se podía ver en los disparos de Isaac. También hubo una ocasión que tuvo el mediocampista Sou que le hace un auténtico paradón Iñaki Peña. También hubo un poste de Oso, también otro, si no recuerdo mal, de Mendy. O sea que le ha venido bien la reincorporación de Acor Adams, un poco de gol que lo va a necesitar el Sevilla y que le da también un poco de oxígeno a Almeida, porque venía en una racha muy pero que muy negativa y este empate sirve tanto para rascar puntos como para subir un poco la moral en un estadio que está costando mucho ganar. Sí, la verdad que cuesta mucho y aquí quiero meter una pullita al Elche que vuelve a perder puntos, ya perdió también en la jornada anterior contra Valencia de penalti también, consiguiendo un empate. Y bueno, vemos un Elche que es un recién ascendido, no nos teníamos que acostumbrar a lo que era el Elche al inicio de temporada, pero aún así creo que se está dejando puntos o como también puede ser incluso en el último partido de Copa, como, bueno, pierde la eliminatoria que la tenía bien encarrilada contra el Betis. Entonces, bueno. Quiero ver al Elche. La verdad que yo creo que estos son los resultados que hay que pedirle al Elche. No tenemos que pedirle cosas muy locas Sí, tampoco. al final yo creo que el Elche lo que tenía que buscar esta temporada era la estabilidad. Tiene Sí, un gran entrenador como es Eder Sarabia, luego tiene también un buen bloque que ha formado el ex segundo de Quique Setién y es donde tienen ya las bases para trabajar en un equipo que pueda sentarse bien en primera y por qué no soñar en Europa, porque es uno de los clubes que mejor juega el fútbol de por lo menos esta campaña, son los más propositivos, tienen un fútbol muy directo, asociativo, que en general potencia a los jugadores que tiene y para mí es una temporada de momento totalmente exitosa para el conjunto de la comunidad valenciana. Así que yo creo que no hay que pedirle mucho más a este Elche, que sí que se está dejando puntos, sobre todo en los finales de partido, que le está costando cerrarlos. También le pasó contra el Real Madrid, que finalmente le remonta, le empata el partido con una actuación bastante pobre de los que eran los hombres de Xavi Alonso. Así que teniendo en cuenta todo esto,
Reparto de puntos, para mí creo que ha sido justo porque, si no recuerdo mal, el Sevilla tiró muchísimo, pero que Sí, muchísimo más sí. a portería, sin embargo, que el acierto no ha sido el mismo. Pese a ello, que aquí tengo el dato, tiró 8 veces el Elche frente a 21 del Sevilla, pero sin embargo el acierto del conjunto sevillano es muy, pero que muy bajo. Solo 8 tiros a puerta frente a 5 del conjunto de la Comunidad Valenciana. Así que nada, este sería ya el segundo partido que vemos ya en este segundo acto, ¿no, Juan? Efectivamente. Así que vamos al tercero. Que es el Athletic Club, que bueno, pinchó esta vez en Mallorca. El Mallorca que bueno, que tuvo un partido, la verdad, de goles totales, 3-2. No es el único partido que tuvimos con un 3-2 en el fin de semana, la verdad. Exactamente. Y tuvimos a un Muriqui estelar, un Muriqui que bueno, que 2 goles de penalti, tuvo ese primer gol muy pronto, la verdad, el Mallorca. Acto seguido, pues sí que vimos una reacción más o menos rápida de Athletic Club, pero en resumen, yo creo que lo que vemos es un Athletic Club que se complica la vida atrás. O sea, es un equipo que tiene muchas cualidades ofensivas, pero que atrás es muy blandito, como hemos visto con esa goleada que se comió del Barcelona en la Supercopa contra la propia Cultural Leonesa, le costó bastante, y ahora contra el Mallorca. El Athletic Club que se está cayendo por completo. Esta temporada era la más ilusionante en los últimos años del Athletic Club. Tenían un proyecto ilusionante, jugadores de una calidad muy, muy superior. Estaban sacando una generación de oro prácticamente y se ha caído el equipo por completo. Ernesto Valverde no ha sabido gestionar la situación y ayer el Pirata Muriqui obtuvo el resultado que quería, que era abordar al Athletic Club de Bilbao. El Jack Sparrow de Mallorca consiguió un hat-trick, para mí uno de los jugadores más infravalorados de la liga. El delantero kosovar es una máquina, tiene tantos registros, tanto de cabeza al primer toque. Ayer falla un penalti, pero es tan listo que Sí, marca el gol de rebote, luego el otro penalti y engaña por completo a Unai Simón. Y es que yo creo que esa es la definición del Mallorca, es Muriqui y 10 más. Aunque también me gustaría destacar el partido de Dardé, que me gustó bastante. Creo que jugadorazo. es un jugador que está súper infravalorado. Personalmente, yo que le he visto en directo, es que me parece un jugador que técnicamente es buenísimo y que cuando está Sí. bien, el Mallorca cambia por completo y se convierte en un equipo muchísimo más peligroso de lo que puede ser. Efectivamente, la verdad. No, el Mallorca es victoria que también le ayuda por esa zona baja en la que se encontraba, da un golpe sobre la mesa y es una jornada, la verdad, en la que hemos visto muchos asaltos, ¿no? De equipos que estaban en esa zona baja y que están dando golpes sobre la mesa, así Sí, que tendremos que ver qué pasa, porque sí que vemos que en la segunda vuelta hay un momento en el que los equipos de abajo empiezan a conseguir bastantes puntos, entonces veremos a ver qué pasa y veremos a ver qué pasa con el propio Athletic Club de Bilbao que bueno, tiene partido en Champions, así que veremos a ver qué pasa con ellos y qué pasa ya en los partidos de Liga y también en la Copa del Rey, que sigue vivo todavía. Así exactamente. que, bueno, tendremos que ver. Y el último partido bueno, de esta tanda de partidos es ese que enfrentó a Osasuna contra el Oviedo. Otro partido que, como hemos dicho, otro 3-2. La verdad que Otro 3 a 2 ha sido fin de semana de goles. con otra expulsión. Y efectivamente, con otra expulsión, Alejandro Catena en el minuto 96. Y lo que sí que tuvimos en este fue un final de infarto, con ese gol en el 92 de Iker Muñoz, bueno, que hace que el Oviedo se le escape. Otra victoria. La verdad que el conjunto asturiano yo creo que resurgido un poco, si lo podemos llamar así, en las últimas Sí, semanas de alguna forma, porque mi sensación es que es un equipo que lo veo más sólido. Veo como que le cuesta un poquito más ganarle de lo que era anteriormente. Sí que es verdad que se le están escapando puntos, como por ejemplo este, no consigue ninguno, por ejemplo el día del Betis, que iba ganando y al final se le termina escapando esa victoria, pero veo a un equipo un poquito más sólido de lo que estábamos viendo anteriormente. sí, yo veo más mimbres que al principio de temporada, pero sí que es verdad que me parece un equipo que es muy flojo abajo. Sí, sí, sí. Son una madre defendiendo, al final es un equipo que no es sólido y es que es lo que le acaba penalizando en este partido. Budimir marca 2 goles en el área, prácticamente sin oposición alguna, y es que eso complica mucho el trabajo del Real Oviedo para intentar salvar la categoría, que es de los pocos equipos que no ha saltado esta jornada, como habíamos mencionado anteriormente, y luego también otro error defensivo en el despeje provoca el gol, el tercero de Víctor Muñoz
en el descuento que pues termina de matar al Real Oviedo. Quería destacar también de este partido del Oviedo a Hassan, que estuvo muy activo en el partido, fue Sí. clave protagonista en los 2 goles del Oviedo con 2 grandes centros, la verdad. Y yo creo que debería agarrarse el Oviedo a ese tipo de jugadores e intentar crear un bloque defensivo más sólido, porque al final yo creo que los equipos campeones y en este caso los equipos que tengan que tratar de salvar la categoría tienen que empezar desde abajo. Si empiezas con jugadores que sí, que puedan ser buenos arriba, pero no hay nadie que les cubra las espaldas y que sea un equipo que encaje muchos goles, como es el caso de este Real Oviedo, pues al final se te complica mucho el trabajo y yo creo que el Oviedo sí que ha puesto ese primer ladrillo, te diría ahora, para la vuelta, para intentar revertir la situación, pero aún así lo va a tener muy complicado. Vamos ahora con los equipos de este tercer acto. Empezamos por ese partido que enfrentó al Real Betis Balompié y al Villarreal. Partidazo, la verdad, entre dos equipos bueno, están jugando Europa, Villarreal Champions League y el Real Betis Europa League. Y es un choque entre dos equipos que han estado luchando estas últimas temporadas por esos accesos a Europa League o Champions y todo eso. Entonces teníamos un inicio bastante igualado, la verdad. Se repartieron el control del balón ambos equipos hasta que, bueno, ya el Real Betis agarró el cuero y yo creo que gracias a un Giovanni Lo Celso espectacular. Sí que veíamos a una versión del argentino últimamente que no estaba tanto al nivel de lo que se espera. De Muy lo que se le espera criticado. a un jugador, y en esta ocasión jugó más en banda. Pablo Fornals jugó en la media punta y yo creo que funcionó bastante bien. Ayudó bastante también el hecho de que Altimira jugase como un pivote más defensivo y un Marroca que tuvo más libertad para jugar bastante bien arriba. Un Anthony que siempre acumula jugadores en su banda, pese a que no está siendo el Anthony de la temporada pasada, lógicamente. Y un Chimi Ávila, la verdad, que jugó bastante bien. El Chimi ha tenido estos dos partidos que parece un poco de resurgir. Y luego hay que mencionar a la navaja multiuso de Pellegrini. Aitor Ruibal, que puede jugar de portero, defensa, lateral, central, mediocampista, delantero, extremo y cualquier día va a sustituir a Pellegrini porque es un escándalo lo del futbolista del Real Betis que marca Sí. otro gol ayer. Está de dulce el futbolista del conjunto sevillano que está convirtiéndose en una figura importante ahora que no está Abde y Riquelme, que no se ha adaptado muy bien a lo que es el Real Betis. Cabe destacar que este partido era complicado a priori para el Betis, había lesionado el Cucho, te faltaban futbolistas importantes para afrontar este partido y sin embargo gana dominando, en mi opinión, el Sí. Villarreal, que tampoco tuvo muchas ocasiones claras de gol y luego encima Comesaña se carga el partido del Betis con esa entrada otra vez criminal que prácticamente le podría haber partido la pierna a Lo Celso y que se perderá ese partido tan importante de la semana que viene contra el Real Madrid. Efectivamente, también se añade Mourinho que tiene acumulación de tarjetas, entonces por eso tampoco estará en el partido ante el Real Madrid. Y del Villarreal yo creo que lo que más se puede destacar es ese 4-4-2 característico de Marcelino García Toral. Un equipo bien cerradito atrás, con esas salidas rápidas luego, que sí que lo hicieron bastantes veces con las carreras de Buchanan, de Gerard Moreno, de Mikau Tatse, que bueno, que aún así yo creo que la defensa bética, como puede ser el propio Mar Bartra, imperial completamente, y un Álvaro Valles también que estuvo bastante serio, igual que Luis Junior, que bueno, les encajó 2 goles, pero yo creo que tuvo algunas oportunidades béticas que consiguió frenar el arquero del Villarreal. Así que bueno, el Real Betis que consigue esta victoria importante para lo que queda de temporada. Así que bueno, vamos a entrar ya en los dos últimos partidos que nos quedan. Y cogemos un avión Sevilla-Madrid para aterrizar en el Santiago Bernabéu, que fue una absoluta caldera. La afición madridista estaba absolutamente cabreada con el Real Madrid tras la imagen que ha mostrado el club blanco estos últimos partidos, el partido de Supercopa que pierden frente al Fútbol Club Barcelona, la eliminación dramática contra el Albacete y el partido comenzó señalando. La afición madridista señaló a varios jugadores, cabe destacar a Fede Valverde, a Jude Bellingham, pero sobre todo a Vinicius Junior. Fue la cabeza de turco en este partido, el brasileño que antes de saltar al terreno de juego estaba echándose la mano a la cara, parecía como que si estuviera llorando al borde del llanto, la verdad. Ahora mismo yo creo que lo que le pasa al brasileño es más mental que físico y un Real Madrid que en la primera parte fue un partido absolutamente nulo, no provocó nada. De hecho, el Levante tuvo varias ocasiones para adelantarse,
pero finalmente hizo 2 cambios Arbeloa que para mí fueron la clave, que fue la entrada de Mastantuono y la de Arda Güler, que cambiaron por completo el partido. Mbappé, como no, provoca un penalti, lo anota y luego Arda Güler con ese pie que tiene le pone un caramelito a Raúl Asensio, que finalmente pone el 0-2 y el Real Madrid gana cómodamente ese partido, pero aún así varias cosas que comentar, ¿no, Juan? Sí, la verdad, bueno, para comentar una cosa del partido y ahora hablamos de cosas que pasaron en el post partido un poco, vimos dos versiones del Real Madrid. En la primera parte yo creo que vemos una continuidad de lo que se vio en Albacete, un Levante bien plantado defensivamente y que parecía que estaba muy cómodo también, no le generaba demasiado peligro el Real Madrid y que cuando había que correr, pues se salía a correr con un gran Carlos Romero, gran jugador el del Levante, que es comandante total de este Levante, pero claro, luego llega la segunda parte con un Arda Güler que, si bien comentamos el otro día el hecho de que necesitaba el Madrid, un perfil así, que crease juego y tal. Creo que Arda Güler en este caso lo fue capital completamente para el equipo blanco y entonces a raíz de ese momento, pues claro, ya el Real Madrid tuvo otra cara y consiguió llevarse esta victoria. Y luego ya, bueno, tuvimos en el postpartido cositas que han pasado, que si declaraciones de Arbeloa con todo el tema bueno, de toda esta pitada, diciendo que los que pitan o que piden Florentino dimisión y todo ello, que no son aficionados del Real Madrid. Declaraciones que han dejado un poco, bueno, eh, intranquilo a varias personas y diciendo que si es un títere, por así decirlo, de la propia directiva del Real Madrid. Y luego también tenemos el caso Vinicius, que han salido informaciones de que ha pedido incluso querer salir del Real Madrid. En contraposición a lo que ha dicho Kylian Mbappé en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Monaco, en la que ha declarado que entiende que los aficionados piten al club blanco, pero él no pide que se señale a jugadores en específico, sino que se señale a la plantilla en su conjunto. El jugador francés muy crítico con la situación del Real Madrid, que la verdad no está atravesando un buen momento y que aún así ha conseguido recortarle puntos al Fútbol Club Barcelona, porque en el último partido que tenemos el Barça pinchó, el Barça perdió 2-1 frente a la Real Sociedad, pese a un Lamine Yamal imperial. Creo que su mejor partido desde esa eliminatoria contra el Inter de Milán, no consiguió llevarse la victoria. El redebut de Cancelo también hay que destacarlo, que generó bastante peligro y aún así al Barça no le sirvió. Creo que este ha sido el partido más flojo de Joan García con el Fútbol Club Barcelona. En el primer gol creo que podría haber hecho algo más y en el segundo gol también hace una parada algo extraña y el rebote le favorece a la Real Sociedad y acaba con el segundo gol de Barrenechea. Aún así, cosas de positivas a destacar de esta Real Sociedad, que está otra vez empezando a carburar, asalta un equipo que estaba en la zona baja y empieza también a subir para arriba, y que un Fútbol Club Barcelona que se deja puntos pues en un estadio que siempre le ha costado, en el Real Arena, en Anoeta, y que pone la liga más calentita que nunca. Efectivamente, la verdad, partido muy entretenido el que tuvimos así para cerrar la noche, a la par que, bueno, teníamos también final de Copa África, fue una buena hora, la verdad, para los amantes del Mm. fútbol, y una Real Sociedad que me gustó bastante, la verdad. Desde el inicio vimos una declaración de intenciones con ese gol en fuera de juego, pero yo creo que ahí ya se nos indicaba un poco cómo iba a ser este partido. Y la verdad que bastante bien, la Real Sociedad, con un Oyarzábal que es capital también para esta Real Sociedad, un Carlos Soler que también organiza bastante bien el juego para la Real. Es un jugador que no sabía cómo iba a encajar del todo en esta Real Sociedad y me está gustando bastante. Y que bueno, fue expulsado también, o sea que mala por esa parte. Y un Mm. Remiro que yo creo que necesitaba este partido. Alex Remiro estaba teniendo una liga bastante criticada por todas sus actuaciones. Entonces yo creo que un partido como este, que sí que tuvo paradas de mucho mérito, le ayudan bastante también ya en clave incluso selección. Sí, la verdad que el partido de Ale Remiro es absolutamente imperial. Un muro, para mí yo creo que fue el claro MVP del partido, porque sin él la Real Sociedad no hubiera entendido esta victoria en ningún caso. Luego, Gonzalo Guedes, la verdad, buen partido del futbolista portugués, que empieza a carburar también. Y en general, esta Real Sociedad, que tiene una buena plantilla, pero que le había costado arrancar esta temporada y que la verdad ha conseguido ganar a un Fútbol Club Barcelona que hasta ahora parece o parecía totalmente invencible. Aún así, cosas a destacar del Barça, pues bueno, Lamine Yamal, que me parece uno de los mejores futbolistas del mundo. Es que se me acaban los calificativos con el Sí. futbolista del Barça. Ayer es totalmente imparable. Los futbolistas de la Real le estaban haciendo una buena defensa, dobles marcas, buenas coberturas y aún así no le podían parar.
Fermín López, que para mí es otro futbolista infravaloradísimo, es un jugador como la copa de un pino, que para mí ahora mismo está por delante de Dani Olmo en cualquier caso en la media punta del Barça. Rashford, que realizó también buenos minutos, y para mí yo creo que lo más flojo de este partido del Barça fue la defensa. No me Sí. gustó el partido de Cubarsí, el partido de Koundé también fue bastante flojito. Valde no aportó mucho en ataque y tampoco en defensa, y tampoco vi a un gran Pedri, que sí que es verdad que en este partido estuvo algo más pausado, no pudo caracterizarse con esos pases en profundidad que suele meter el futbolista canario, pero bueno, era de esperar que en cualquier momento el Barça pinchara, porque es que estaban en un nivel absolutamente pletórico. Esto era normal, esto tiene que pasar y también te digo, mejor que pase ahora, para los intereses del Fútbol Club Barcelona, a que sea Exactamente. dentro de fechas más apresuradas en las que ya se te echen los puntos encima. Así que bueno, cositas que hemos tenido en esta jornada y sobre todo me quedo con la reacción de muchos equipos que parece que han podido espabilar un poquillo en esta jornada y que da mucho interés porque ya se empieza a apretar la cosilla y claro, pues tenemos ya un inicio de segunda vuelta, yo creo que bastante chulo y que ya pues estaremos comentando por aquí. Exactamente, y ya para finalizar el vídeo de hoy vamos a mencionar que hoy empieza la jornada de Champions League, la penúltima jornada antes ya de las rondas del KO, y me gustaría destacar varios partidos como puede ser ese Tottenham Hotspur Borussia Dortmund, el Sporting de Lisboa contra el PSG, el Inter de Milán se enfrentará al Arsenal, el Real Madrid recibirá al Mónaco en el Bernabéu, el Atlético de Madrid, que le tocará viajar a Turquía para visitar al Galatasaray, partido a priori complicado para el conjunto de Cholo Simeone, el Liverpool, que tendrá que ir al Velodrome para visitar al Marsella, el Fútbol Club Barcelona, que se enfrentará al Slavia de Praga, y luego también tenemos un Juventus Benfica, que puede ser un partido bastante interesante. Y bueno, y ya pues comentar también que tenemos partidos este jueves de Europa League, tenemos a nuestros representantes españoles, AOC Real Betis el jueves, y luego por otro lado tenemos el Celta de Vigo contra el Lille, así que tendremos que ver también qué pasa con nuestros representantes, que ya pues se termina esta liguilla europea y ya pasaremos a las eliminatorias. Así que Exactamente. muchas cosillas para el fútbol español. Exactamente, así que yo creo que vamos a dar ya por finalizado este primer vídeo de repaso de la jornada del fin de semana. Creo que ha quedado un buen vídeo completito, No, en no, el otra que cosa no, pero completito ha sido. hemos tocado todas las ligas, hemos tocado de manera profunda cada partido de esta Sí. jornada de la Liga Española, y espero que os haya gustado. Yo solo puedo decir que le deis un like, que os suscribáis, que nos sigáis en todos los sitios, en TikTok, Instagram, en Twitter, en todo, porque estamos creando de TikToks y todo. Entonces, tenéis que estar en TikTok, en Instagram también los estamos subiendo y en Twitter estamos escribiendo alguna cosilla. Así que, momento spam, seguidnos en todos los sitios. Cuando lo decimos es literal, seguidnos en todos los sitios. Exactamente, porque en TikTok y en Instagram sobre todo vamos a subir contenido exclusivo, que solo va a estar en esas dos redes sociales, así que si queréis verlo tenéis que seguirnos por ahí. Y sin más dilación, espero que os haya gustado el vídeo. Lo dicho, seguidnos en todas nuestras redes sociales, que las vamos a tener aquí abajo. Dar un like, suscribiros, comentarnos cualquier cosa, y el jueves nos volvemos a ver. Así que nada, un saludito y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Chao.